Los idiomas y dialectos que se hablan en España son un mosaico cultural único en Europa. Más allá del castellano, que es la lengua oficial de todo el país, existen múltiples formas de hablar, expresiones propias, voces tradicionales y palabras que solo se entienden en determinados rincones del territorio. Cada una de estas expresiones refleja siglos de historia, tradiciones, convivencia entre culturas y un sentimiento de identidad que va más allá de la gramática o la etimología. En este sentido, Aragón, una comunidad autónoma en el noreste de España, es un territorio especialmente rico en peculiaridades lingüísticas. No solo porque una lengua propia, el aragonés, se hablaba con fuerza en tiempos pasados, sino porque muchas de sus expresiones y palabras han trascendido generaciones. Palabras que pueden sonar muy familiares para quienes han nacido o crecido en esta región, pero que fuera de ella pueden resultar completamente desconocidas. Una de esas palabras curiosas, cargadas de significado, es precisamente la que se utiliza en Aragón para decir que te has dado cuenta de algo. Es decir, cuando has percibido una acción sospechosa, cuando has notado que algo está ocurriendo a tu alrededor, cuando has intuido algo antes de que se diga abiertamente. Esa palabra, tan cotidiana entre los hablantes aragoneses, no se usa en el resto de España, y por ello, cuando la escuchan fuera de la comunidad, provoca sorpresa, extrañeza y a veces hasta una sonrisa. Antes de hablar de ella, hay que entender que en Aragón se habla, además del castellano, un conjunto de variantes que están ligadas al aragonés. El aragonés es una lengua romance que surgió del latín, al igual que el catalán o el castellano, pero que por diversas razones históricas ha ido perdiendo presencia con el paso de los siglos. Aunque su número de hablantes es reducido y su uso no es mayoritario en toda la región, muchas de sus palabras y expresiones han sido incorporadas al castellano hablado en Aragón, creando un habla propia, una manera de comunicarse que es inmediatamente reconocible para quienes viven allí. Así, cuando un aragonés te dice que se ha pispado de algo, no está utilizando un término que encontrarás en un diccionario estándar de español. Y sin embargo, su significado es claro y preciso dentro del contexto regional. Pispado quiere decir que te has dado cuenta de algo, que has notado una acción sospechosa, que has percibido un movimiento antes que otros. Es una palabra que denota atención, que implica picardía, alerta, y esa característica tan atribuida a la gente de Aragón de estar siempre lista y atenta. Si lo pensamos bien, esta palabra encierra una actitud frente a la vida que también se reconoce en el carácter de muchos aragoneses. Un carácter que, por un lado, puede describirse como directo, firme e incluso testarudo, pero que también es cariñoso, noble, inteligente y con un sentido del humor muy particular. De hecho, muchas de las expresiones que se emplean por aquí no solo describen acciones, sino que reflejan rasgos de personalidad, situaciones cotidianas o sentimientos complejos que no se traducen fácilmente fuera de la región. Piensa, por ejemplo, en la palabra cariñar, también muy típica en Aragón.
No se trata simplemente de tener cariño por alguien o por algo. En Aragón se usa en frases como te cariñaba, para decir que echas de menos a alguien, sintiendo afecto, nostalgia, ternura y preocupación por esa persona. Es un uso que evoca cariño profundo y cercano, y que aunque puede entenderse en otros lugares de España, su empleo cotidiano y natural es especialmente aragonés. Pero volvamos a nuestra palabra protagonista. Cuando un aragonés dice «no te has pispado», suele hacerlo con un tono que mezcla complicidad y humor. Se utiliza para señalar que quizá no has estado tan atento como deberías, o que otro te ha tomado la delantera en percibir una situación. Por ejemplo, «Oye, que te han cobrado de más, ¿no te has pispado?». El profesor no ha sumado un punto en el examen, no se habrá pispado. En estos ejemplos se ve cómo esta palabra no solo se usa para describir una percepción, sino también para bromear, para señalar una situación cotidiana y para reforzar esa identidad lingüística que es inseparable de la identidad cultural aragonesa. Porque quienes la utilizan la entienden como algo más que vocabulario. Es algo propio, una marca de origen, una forma de hablar que dice «esto es nuestro, esto es como nos expresamos aquí». Y esa conexión entre lengua y cultura no es exclusiva de esta palabra. A lo largo del territorio aragonés existen decenas de expresiones que pueden sonar extrañas a quienes no han vivido en la región. Palabras como escoscar, que se usa para decir que alguien va muy bien arreglado, con buena presencia, o términos como alcorce, que significa tomar un atajo, son ejemplos de cómo la riqueza lingüística de esta comunidad se ha mantenido viva en el habla cotidiana. Esto nos lleva a una reflexión.